de Chile está presentando Gran Angular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gran Angular, el espacio de T3 en vivo, donde hacemos zoom a algunas temáticas sociales, medioambientales y en este caso digitales, a propósito de lo que estamos viviendo en la 13ª versión del Summit País Digital. El día de hoy vamos a estar hablando de transformación digital y el impacto que tienen en las pymes. Ustedes ya lo ven en pantalla, estamos junto a Sebastián Torrens, gerente de desarrollo de negocios, empresas y pyme de Banco de Chile. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Gracias a ti, Camilo, por la invitación. Partamos de la base, Sebastián. ¿En qué pie estamos hoy día con respecto a la transformación digital aplicada a las pymes? Mira, yo te diría que en general, cuando uno mira la pyme, pequeña, mediana empresa, hemos avanzado mucho en los últimos años. Sin embargo, hay una brecha todavía importante con respecto al mundo corporativo. Yo te diría que en el declarativo, en muchos estudios, se puede ver que las pymes, hay más o menos un 40% de empresas pymes que han empezado sus procesos de transformación digital. Sin embargo, cuando uno desglosa la pyme entre la pequeña, la micro, la pequeña y la mediana, ahí las diferencias son bastante más grandes. Claro. Yo te diría que cuando tú le hablas de transformación digital a una microempresa o a una pequeña empresa, todavía en verdad no entienden de qué le estás hablando. ¿Ya? De hecho, es muy importante lo que tú dices porque cuando hablamos de transformación digital, la invitación es a emparejar un poco la cancha con las empresas más corporativas, las grandes empresas en definitiva. Y cuando hablamos de penetración digital, hoy día en Chile el 98% de las personas en el país tienen acceso a Internet. Pero cuando entramos a esta área chica que tú bien mencionas y hablamos de la MIPYME, incluso las más chiquititas, cuando uno habla de transformación digital, hablan de Instagram, hablan de WhatsApp y hablan de campañas publicitarias más que una transformación real. Así es, y de hecho todavía no entienden bien el concepto de transformación digital, porque finalmente la transformación digital no es un fin por sí mismo. Finalmente la transformación digital es un habilitador para poder vender más, para poder tener clientes más fidelizados, para tener una mejor experiencia cliente, y esos conceptos todavía, cuando tú desglosas dentro de la pyme, efectivamente hay brechas que son enormes. La mediana yo te diría que va bastante más avanzada. Ya tú ves que está adoptando tecnologías, incluso de inteligencia artificial, de chatbots para atender a sus clientes, pero cuando tú vas un poquito más atrás, efectivamente se da lo que dices tú, Camilo. O sea, recién están empezando a explorar las redes sociales, las ventas por marketplace. Incluso me tocó la semana pasada ir a una ferretería de barrio, pero bastante bien constituida, y entré y no tenían, por ejemplo, un terminal POS. Entonces, y yo le pregunté a la señora, ¿cuántas ventas se pierde? No tenía idea. Entonces, todavía hay brechas importantes que cubrir, y ahí efectivamente el sistema financiero, la industria financiera ligado al tema tecnológico, tenemos mucha responsabilidad y muchos temas que abordar. La pregunta cae de cajón, ¿el por qué? ¿Hay desconocimiento? ¿Hay miedo? ¿Es muy caro? Yo creo que hay una hipótesis, y hay cosas que son concretas y reales, pero algunas cosas también son hipótesis. Estamos viviendo también, sobre todo en el mundo de la microempresa y de la pequeña empresa, todavía un cambio generacional en las empresas. Tú todavía vas a la panadería bien constituida del barrio, atendida por sus dueños, que efectivamente son personas ya de edad, que todavía tienen un poquito una resistencia al cambio. En la medida que vaya evolucionando ese emprendimiento y empiezan como las sucesiones, a hacerse cargo los hijos, por ejemplo, tú vas viendo que ya van adoptando nuevas tecnologías. Es un tema. Segundo, yo creo que una cosa más concreta es que efectivamente todavía es caro para algunas empresas del tamaño micro y pequeña, a pesar de que hay soluciones, y tú ves que de nuevo tomando el tema y el punto de la inteligencia artificial o de la hiperpersonalización, hay soluciones que te ofrecen eso. Una pyme que está peleando en el día a día por el margen de su negocio, pagar 100, 150 mil pesos de costo fijo, sobre todo en una primera etapa, resulta costoso. Y tercero, el tema del entendimiento y la capacitación termina siendo bastante también un efecto bastante fuerte en esto, porque a la larga cuando tú te das cuenta de cuál es el upselling que te puede generar una nueva plataforma de inteligencia artificial, un nuevo canal de ventas, un nuevo marketplace, un delivery en e-commerce, cuando tú lo logras comprender, efectivamente el pagar estos 150 mil pesos pasa a ser irrelevante. Oye, pero todavía yo creo que si bien en Chile hemos avanzado un montón, Chile efectivamente es mirado como un hub, digamos. Durante el Summit hemos visto que se ha hablado mucho respecto de Chile ser un hub de emprendimiento. Yo creo que eso efectivamente se ha avanzado,
pero todavía hay brechas importantes, sobre todo en el mundo de la pequeña y la microempresa. Sí, tú hablabas de 3 puntos sumamente importantes y de repente, uno, el desconocimiento puede ser un argumento importante a la hora de implementar esto. 2, tú bien lo decías, el tema del gasto, porque se termina viendo como un gasto más que como una inversión. Así es. Por lo mismo, porque no hay un estudio de por medio que te diga, oye, ¿sabes qué? Si yo invierto efectivamente en esto, en logística, en programas de almacenamiento, de distribución, puedo terminar generando un retorno superior a la inversión, pero ahí entra otra patita también, que es quizás sumar un nuevo proveedor a esta cadena, en definitiva, que ya la tienen súper sistematizada. Entonces prefieren muchas veces dejar de lado esta experiencia para fortalecer o hacer bien lo que saben hacer y no meterse quizás en un problema por este mismo desconocimiento. Ahora existen redes como por ejemplo Cercotec hoy día que también están brindando espacios de capacitación. Ustedes también en el Banco de Chile también cuentan con distintas instancias. Sin ir más lejos, llevan 10 años con el desafío, ¿no? Así es, 10 años. Este año salimos con la 10ª versión. La 10ª versión, perdón. 10ª versión del Desafío Emprendedor, donde efectivamente termina siendo un programa de acompañamiento y de vitrina importante para los emprendedores. Y colgándome, Camilo, del punto anterior, finalmente la colaboración público-privada en esto resulta siendo esencial, porque efectivamente ni el mundo público ni el mundo privado por sí solo podemos abordar todos los desafíos de la pyme. Todo lo que se ha avanzado es tremendo, pero los desafíos continúan siendo grandes, porque a la larga el entorno económico, la economía digital es un cambio constante y permanente, y cada vez necesitamos más colaboración público-privada en esto. Sí, y a propósito de lo mismo, ayer veíamos la presentación que también tenía el banco y presentaba también innovaciones, nuevas soluciones pensado en esta empresa que ya está apostando por la tecnología. ¿De qué se trata un poco? Mira, hablando de nuevo de los desafíos de la pyme, hoy día la pyme está muy enfocada en vender. Sí. O sea, hoy día una pyme, y está muy bien, vender. Eso mismo te iba a decir, porque... Vender. De hecho, hoy día muchas pymes están apostando más a la venta que a la construcción de marca. Exacto. Por lo mismo, por el contexto que estamos viendo. Por el contexto, ¿y por qué? Porque levantan financiamiento, levantan capital generalmente con terceros, con crowdfunding, sobre todo en el mundo startup, que está muy en boga, levantan capital bien posicionado Chile muy bien posicionado, a través de inversionistas ángeles. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que te ocurre? Es que finalmente lo que se les pide es vender, pero no podemos descuidar la parte de la gestión del negocio. Claro. Y efectivamente la pyme todavía, cuando tú le hablas, no sé, pues de algunos conceptos de gestión financiera y ese tipo de cosas, es como que le estuvierais hablando de ciencia ficción. ¿Sí? Y ahí es donde efectivamente hay que construir un ecosistema de colaboración, donde los bancos jugamos un rol importante, que permitamos acercarles soluciones concretas a las pymes, que les resuelven las problemáticas de la gestión permanente y la gestión cotidiana. Y ahí está todos los programas que vamos desarrollando, como tú mencionaste, el Desafío Emprendedor, donde finalmente hacemos un acompañamiento con distintas herramientas y distintas alianzas que ponemos al servicio también de estas pymes para que los logren acercar herramientas concretas, pero también capacitar. Pero también desde el banco, y respondiendo a tu pregunta, desde el banco tenemos que hacernos cargo de tratar de hacerle la vida simple a la pyme. Sí. ¿Ya? Que a una pyme le cueste interactuar con el banco y tenga que ir a la sucursal, tenga que ir con su ejecutivo de cuenta, es algo que nos gusta y nos apasiona. Nosotros somos muy promotores y estamos convencidos que la banca no solo se hace 100% digital, sino que se hace de manera híbrida, presencial y digital, pero tenemos que ser capaces de hacerle la vida a la pyme y entregarle soluciones digitales, que la pyme pueda interactuar con nuestros canales digitales de manera simple, de manera fácil, que tenga el banco en su mano, con nuestra aplicación móvil Mi Banco Conexión, que pueda autorizar sus transacciones a través de un token de autorización que sea digital, que pueda cursar sus créditos de manera digital, que pueda contratar productos de manera digital. Porque hay un factor importante ahí, el tiempo. El tiempo, uno tiende a pensar de repente en las personas que no están insertas dentro del ecosistema emprendedor, que la pyme puede administrar su tiempo, pero lo que menos tiene la pyme, sobre todo en sus primeros 5 años, cuando está en la construcción antes de sobrepasar el Valle de la Muerte, es tiempo. Sí. En todo momento está trabajando en busca de soluciones, la venta en este caso, y una de las soluciones se presenta desde el punto de vista digital, que es lo que tú estás planteando. Así es, y Camilo, imagínate que generalmente el mismo que está vendiendo es el que tiene que autorizar un pago a sus proveedores. Y si tú tienes que darle la posibilidad de que lo haga desde el teléfono, que lo haga de manera simple, que lo haga de manera, no solo de manera simple, sino que de manera ágil. Y ahí en general nosotros como banco lo que hacemos es que co-construimos nuestras soluciones digitales también muy de la mano con nuestros clientes. Importante lo que tú dices, porque las personas están confiando también en la entrega de datos, y ahí también un desafío para el banco, el hecho de
el cuidar o la protección, la seguridad también que tú le tienes que dar a las empresas, en este caso, que están entregando absolutamente todo y confiando en ustedes sus datos, su negocio. Entonces, la importancia de la seguridad también a la hora de gestionar este tipo de acciones por parte del banco. O sea, Camilo, fundamental. Nuestro negocio bancario y la industria bancaria y la industria financiera en general se basa en la confianza. Sí. Entonces, cualquier tema que tenga que ver con seguridad, con proteger los datos de clientes, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro ADN y es algo que en verdad lo vemos como una oportunidad para los clientes y para nosotros, como industria también, todo el tema asociado a la ley de protección de datos. Estamos con Sebastián Torrens, es gerente de desarrollo de negocios, empresas y pymes de Banco de Chile, hablando sobre transformación digital en este contexto del Summit País Digital. Sebastián, ¿te gustaría agregar algo más? Mira, contarles un poco que durante el Summit estuvimos lanzando nuestra API Store. Estamos muy contentos porque sabemos que también pensando en los clientes, pensando en los procesos de transformación digital, pensando en hacerle la vida mucho más sencilla, lanzamos esta Store, que es una serie de productos tecnológicos, que es una cosa bien rara. Hoy día la industria bancaria ha ido cada vez transformándose más o pareciéndose más, no transformándose, pareciéndose cada vez más a una empresa de tecnología. Pero también a raíz de las necesidades de los clientes, vemos que cada vez los clientes, sobre todo clientes un poquito más sofisticados, clientes corporativos, clientes grandes empresas, pero también pymes, sobre todo pymes de base científico-tecnológica, están buscando interactuar de una manera distinta con el banco. Y por lo mismo nosotros estamos poniendo a disposición esta API Store, que no es ni más ni menos que varios aplicativos que permiten a las empresas contratar ese aplicativo para conectarse al banco de una manera más integral y mucho más simple y mucho más liviana. ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, consultar los saldos de su cartola. Por ejemplo, tener notificaciones por abono o transferencias de fondos desde sus cuentas. Y, por ejemplo, para instruir pagos. En definitiva, facilitándole la vida a esta pequeña y mediana empresa o empresa, en definitiva, que quiera optar por estas soluciones. Así es. Muchas gracias, Sebastián Torrens, gerente de desarrollo de negocios, empresas y pyme de Banco de Chile, por acompañarnos en este Gran Angular. Muchas gracias, Camilo. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso. Banco de Chile, el Banco de Chile. Está presentando Gran Angular. Después del debate, Tele 13 analizó las propuestas. Cierra la puerta a una nueva constitución. ¿Qué es lo que ocurre con las bases de Estados Unidos que están en el Medio Oriente? Aquí está exactamente Qatar. Este sábado, vuelve el viaje gastronómico más representativo de nuestro país en una nueva temporada llena de sabores y gente maravillosa. Recomiendo Chile, temporada 17. ¿Cómo se llama el lugar? Recomiendo Chile. No, el lugar, no el programa. Un recorrido especial por las costas chilenas para probar. El pan batido es artesanal, el otro no existe, el otro no vale. Tomate que tiene aroma a hoja de tomate es tomate natural. Conocer y explorar el mundo de sabores que nos identifican. ¡Ah, la cosa buena! Pescado a la lata, cocochas al pilpil. ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! Gracias. Cultura 13 tarde. Recomiendo Chile. Nueva temporada. Este sábado. Después de Sábado de Película. Por el 13 y 13 Go. Ya, yo voy a salir un rato, voy y vuelvo. Quiero que te portes bien, no quiero ningún reclamo. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Chao, mi negrita hermosa. Oye, que estás contenta, sentirse libre. Atención, la pareja de Chile, Juan Pedro y Karen Paola, estarían por reencontrarse en los próximos días, donde en mundos opuestos. Se está hablando de esto, que estarían a punto incluso de reconciliarse. ¿Cómo estás tanto tiempo? Yo te extraño demasiado.
ti, me quiero casar contigo y quiero que tengamos una familia hermosa y quiero que lleguemos a viejitos juntos. Lo único que quería hacer era estar con ustedes y compartir un rato. Descúbrelo en Mundos Opuestos. Domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Only Comparini, el Late Show de 13C. ¿Cómo están? Llega al 13, todos los viernes después de Hay que Decirlo Prime. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estamos empezando esta segunda temporada de Only Comparini. Disfruta de los mejores invitados, conversaciones, música y más. Para cerrar la semana como corresponde. Only Comparini. Viernes, después de Hay que Decirlo Prime. Por el 13 y todas nuestras plataformas. Generando más y mejor inclusión financiera en Chile. Está presentando Gran Angular. Seguimos en Summit País Digital, la 13ª versión de este Summit, aquí en el Hotel W, en este programa Gran Angular. En este segundo bloque vamos a hablar de inclusión financiera. Para eso estamos con Rodrigo Silva, él es gerente general de Copeuch, que nos va a estar entregando y analizando un poco lo que estamos haciendo en el país. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Camilo. Un gusto hablar de un tema tan relevante que es la razón de ser de Copeuch, hacer inclusión financiera y desde esa lógica generar un beneficio para el país. Precisamente tú estabas presentando sobre esta temática en el Summit País Digital. Sí, me tocó, bueno, estamos todos mirando el algoritmo del futuro y cómo la tecnología, ¿cierto? En particular la inteligencia artificial y otras que vienen, por ejemplo, como la computación cuántica. ¿Cuál es la mirada, la visión de Copeuch de cómo acelerar la inclusión financiera, que es un tema tan relevante para nuestro país? Justamente estuve comentando algo de eso recién en una presentación. Y nosotros sobre transformación digital en el primer bloque hablábamos, pero detallando un poco el escenario con respecto a las pymes, a las empresas. Y en este segundo bloque, por eso estamos contigo, queremos hablar de esta transformación, pero enfocada en las personas, en la ciudadanía. Y por eso pongámosle piso a esta conversación. ¿Qué es la inclusión financiera? Sí, es muy bueno ponerle piso. La inclusión financiera puede tener distintas definiciones, pero primero comentar que tiene una vista bastante multidimensional. Hay que mirar la inclusión financiera por el lado de la oferta, pero también por el lado de la demanda. Entonces, muy importante el acceso a productos y servicios financieros, la seguridad y generar bienestar. Pero por otro lado, para lograr eso, ¿cierto?, hay que tener educación financiera. Hay una brecha importante en algunos segmentos bien importantes de nuestro país que, teniendo la necesidad, a veces no tienen acceso, que esa es la primera etapa, pero a veces acceden sin una estructura adecuada que finalmente nosotros siempre decimos una inclusión financiera buena hace que mejore la calidad de vida de las personas, pero también darle acceso de una manera no adecuada también puede incluso perjudicar en el tiempo. Rodrigo, ¿pero qué hacemos con respecto a la educación financiera? Porque mucho se viene hablando desde de la banca, instituciones privadas, cooperativas, fintech, hoy día que se habla muchísimo de educación financiera. Se intenta conectar también con las personas para que efectivamente haya no solamente educación, sino que también una ética de por medio desde el punto de vista empresarial. Sin embargo, seguimos pensando que nuestro talón de Aquiles, por así decirlo, es esta misma educación financiera. ¿Qué pasa? Sí, mira, un poco de data, ¿ya? Un poco de data. Cuando uno ve en Chile, hemos tenido en una parte de la inclusión financiera un desarrollo muy importante, en el acceso a los medios de pago. Más o menos un 98% de las chilenas y los chilenos tienen acceso. Cuando miro el ahorro, esa cifra es más o menos de un 60%. Y cuando miro los seguros y cuando miro el crédito, ya bajamos de niveles del 50%. Entonces, volver a contarles que la inclusión financiera también es amplia, son todos esos productos y servicios financieros. Y en particular, la educación financiera que yo te comentaba que es tan relevante, el diagnóstico que tenemos nosotros en Copeuch, haciendo muchas cosas en Copeuch por nuestros asociados, es que hay mucha iniciativa desarticulada. Hay un plan de educación financiera a nivel nacional, pero yo te diría que falta una estructura donde la colaboración público-privada realmente den un salto. O sea, hoy día, por ejemplo,
se habla de manera transversal de que hay que mejorar la educación, pero en los ramos de los jóvenes, por ejemplo, de los niños que están partiendo, no se habla de estos temas. Y probablemente solamente si se hace en algunos lugares muy específicos. Y por ahí se hace también una autocrítica a la forma en que se está planteando la educación financiera, como que se presenta algo que no es muy motivacional en definitiva, sino que es más bien un castigo. ¿A qué voy con esto? Es que si tú no lo haces bien vas a asumir una deuda, no vas a tener acceso, etcétera. Quizás por ahí puede ir. Claro. Más que incentivar el ahorro. Sí, yo diría que hay una multiplicidad de factores, pero yo diría que primero crítica a industria, industria, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, hoy día los medios de comunicación, fintech, ¿cierto? Yo creo que está demostrado que cuando hay un tema país, como lo es la inclusión financiera, la articulación es fundamental. Y yo creo que ahí hemos fallado. La industria financiera que con una convicción absoluta de que esto es importante, está, como te decía yo, de manera desarticulada haciendo temas. Y aquí la verdad es que cada uno por sí solo no lo va a resolver. Y yo creo que las personas, cuando reciben una adecuada educación financiera, tenemos distintos, por supuesto, segmentos. Hay que pensar que hay, por ejemplo, pensionados que necesitan servicios financieros, y ahí probablemente el tema digital siempre te va a ayudar, pero también el tema de la presencialidad es importante. Hay segmentos más jóvenes que están, por decirte, más propensos a recibir una educación más digital. Entonces es un sinnúmero de cosas, pero yo creo que la gran crítica que yo me hago, porque nosotros somos parte de la industria, es que no hemos logrado articular algo robusto, estructural y de mediano y largo plazo, porque como este es un tema país tan importante, porque la inclusión financiera genera desarrollo, genera prosperidad. Yo comentaba recién en la presentación que cuando un país tiene una profundidad en su mercado financiero, genera, por ejemplo, mayor crecimiento económico, o genera, por ejemplo, que las personas de ingresos más bajos tengan una aceleración más alta. Entonces es un desafío país. Yo creo que temas como el de hoy, como el del Summit que estamos hoy día, País Digital, donde fundamentalmente hemos tocado 5 grandes temas: transformación digital, crecimiento, educación, trabajo, seguridad, ciberseguridad, que están todos relacionados. La verdad es que es una buena forma, ¿cierto?, de poder abordar este problema que te digo yo de poca articulación. De hecho, nosotros en nuestra presentación en Copeuch hacemos un llamado al final, ¿cierto?, a hacer como abrir un poco el código país y colaborarnos entre todos. Y ahí te quería preguntar a propósito de lo que se está viendo en este Summit, que el lema es descifrando el algoritmo del futuro, y cuando hablamos de educación financiera e inclusión financiera estamos hablando del presente. ¿De qué manera hace match esto, lo que está pasando, esta digitalización, esta transformación digital, con esta inclusión financiera? Sí, mira, yo diría que hay una cierta interpretación de la lógica del futuro, pero yo creo que todos estamos hablando del presente futuro. Sí. ¿Ya? Y con algunas cosas del pasado incluso. Y que es re importante eso, Camilo, porque la historia es muy importante ponerla sobre la mesa, porque el mundo no partió hoy día, ¿ya? Y la tecnología, ¿cierto?, ha generado valor, en el caso nuestro, por ejemplo, de manera bien significativa. Pero por supuesto hay que ir evolucionando, y hay que mirar la tecnología, en el caso nuestro, no como un fin en sí mismo, sino que como un apoyo a la estrategia que justamente es hacer inclusión financiera. Y ha habido harto debate acá. Yo creo que estamos todos bien convencidos de que hay que incorporar más tecnología. Y la inteligencia artificial, la verdad es que es una tecnología en particular bien disruptiva. Pronto va a llegar la computación cuántica, y yo miro todo eso, lo miro al servicio de la inclusión financiera, de mejorar la educación financiera. Entonces yo la verdad creo que estamos en un momento bien importante, donde las instituciones, la industria, la sociedad en general, la academia, las empresas, ¿cierto?, la sociedad civil, estamos en un momento donde tenemos que aprovechar esto. Pero yo vuelvo a decir, yo pienso que esto es presente-futuro, y mirando lo que hemos hecho para atrás, lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho tan bien también. Rodrigo, y ahí hay 2 puntos que son importantes que podemos ir detallando. Por un lado tenemos
el servicio que ofrecen las empresas en este trabajo, pero por otro lado tenemos las personas. Y por un lado las empresas, las cooperativas, Copeuch en este caso, se ve con la necesidad de tener tecnología de vanguardia, porque te lo exige en definitiva los avances propios que está teniendo la industria, pero por otro lado tenemos a las personas que muchas veces no están caminando en el mismo conocimiento que te está exigiendo la industria. ¿Cómo se hace en definitiva para facilitar este acceso para que la conversación sea en la misma línea? Sí, es muy atingente y muy buena tu pregunta, porque al final la inclusión financiera, Camilo, no tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, haciendo el paralelo a la tecnología, con desarrollar nuevas funcionalidades. Lo que tiene que realmente pasar es que eso está al servicio de acortar las brechas. Y cuando nosotros hablamos de ponernos en una posición más simétrica, ¿cierto? Que dicho sea de paso, es la razón de ser de Copeuch, ¿cierto? Copeuch atiende a sus socios y quiere mejorar la calidad de vida de sus socios. Hay que hacerse cargo de aquello. Nosotros hacemos harto esfuerzo, pero sin duda nos queda un montón por hacer porque de verdad hay desconocimiento. Cuando tú ves los informes oficiales de nuestro país, hay un nivel de desconocimiento grande. Ahora, hemos avanzado también, hemos avanzado. Nosotros como país tenemos un desarrollo de nuestro sistema financiero, tenemos una banca que ha jugado un rol bien importante, tenemos cooperativas que han jugado un rol bien importante. Nosotros las cooperativas llevamos 70 años haciendo inclusión financiera y hoy día yo creo que la incorporación de la fintech para trabajar alianzados con ellos o compitiendo con ellos, realmente están movilizando a la industria en general para dar el siguiente paso. Yo soy optimista, pero también con los pies en la tierra de que tenemos una deuda importante en educación financiera. Rodrigo Silva, gerente general de Copeuch, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Camilo. La verdad que para nosotros hablar de inclusión financiera, y déjame terminar con una anécdota por la cual nosotros hemos trabajado mucho en los últimos años. Hace no tantos años atrás en Chile se hablaba de bancarización y hoy día se habla de inclusión financiera. No lo digo por una crítica a la banca, todo lo contrario, la banca está dentro de la inclusión financiera, la banca juega un rol importante en la historia, en el presente y en el futuro, pero pensar en inclusión financiera quiere decir, ¿cierto?, que tiene que haber mayor diversidad de actores, ¿verdad? Y esa diversidad de actores va a hacer que nosotros finalmente le entreguemos mejores posibilidades a las chilenas y los chilenos. Tremendo mensaje entonces el que entrega Rodrigo Silva, gerente general de Copeuch, en este segundo capítulo de Gran Angular en el Summit del País Digital. Con esto nosotros estamos cerrando. Muchas gracias, Rodrigo. La invitación a ustedes es a seguir informándose en T3 en vivo. Que estén muy bien. Banco de Chile, el Banco de Chile. Y generando más y mejor inclusión financiera en Chile. Presentaron Gran Angular. El domingo 26 de octubre.